La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, hola a todos. Es un gusto para mí estar transmitiendo para todos ustedes. A nombre del Foro Envisap, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del seminario web del curso masivo abierto en línea, Introducción a la Resiliencia para el Desarrollo. Antes de empezar, quiero hacer dos anuncios importantes. El primero es, esta ha sido una semana excelente en el inicio del curso. Hemos tenido muchísima participación en las discusiones en línea y todos ustedes han contribuido enormemente con sus tareas, por lo cual les agradezco. Ha sido verdaderamente enriquecedor estar leyendo las discusiones. Volviendo un poco al tema, el seminario web del día de hoy va a tratar sobre estrategias de resiliencia para las ciudades con un caso de estudio. Yo soy Martín Cadena, el facilitador de este curso en su versión en español. Antes de presentarles a nuestra ponente el día de hoy, les voy a comentar algunas reglas y dinámicas de la sesión de seminario web del Foro Envisap. Como ustedes saben, los micrófonos se van a silenciar durante la presentación. Esto reduce las interferencias y facilita la comunicación. Vamos a tener una presentación con una duración de 30 a 35 minutos, seguida de una sesión de preguntas y discusión. Envíenos sus preguntas por adelantado o levanten la mano en el panel de control del GoToWebinar. Si desea hablar, si la opción lo permite, vamos a abrir en la sesión de preguntas y respuestas los micrófonos. Bueno, ahora sí, les voy a comentar que este seminario web, estamos muy contentos de tener aquí con nosotros a la maestra Daniela Torres, de quien les voy a platicar un poco. Daniela tiene una maestría en cambio climático y manejo de recursos por la Universidad de Oxford y es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado para el gobierno y organizaciones no gubernamentales locales, desarrollando y coordinando proyectos sobre cambio climático y adaptación, la Estrategia de México Red Plus y la conservación de especies amenazadas. También ha trabajado como consultora en proyectos sobre identificación y mitigación de impactos de la agricultura sobre la biodiversidad. Y desde el 2014 trabaja en la Oficina de Resiliencia de la Ciudad de México, donde colaboró en el desarrollo e implementación de la estrategia de resiliencia de esta misma ciudad. El seminario web que nos va a impartir Daniela en unos minutos más se va a centrar en el tema de resiliencia para ciudades, con el caso de la Ciudad de México, la cual se enfrenta a múltiples retos a nivel ambiental, social y económico, por su situación geográfica, su historia de grandes transformaciones socioambientales y por su contexto social. Es en 2013 cuando la ciudad fue seleccionada para formar parte de la iniciativa 100 Ciudades Resilientes, promovida por la Fundación Rockefeller, y que busca fomentar la construcción de resiliencia urbana. Como parte de esta participación, se elaboró la estrategia de resiliencia, de la cual ya nos va a hablar Daniela a detalle. Sin más, bienvenida Daniela y gracias por aceptar esta invitación. Estamos encantados de tenerte aquí el día de hoy. Todo tuyo. Hola, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartirles un poco de la experiencia y el proceso que ha sido el desarrollo de esta estrategia. Y bueno, nada más como para partir un poquito y ponernos en contexto todos, sé que pues vamos a encontrar muchas definiciones de resiliencia. En mi caso, es el caso de resiliencia urbana, cómo se maneja para la Fundación Rockefeller y que usamos como marco nosotros. Resiliencia se define como la capacidad que tienen los sistemas, personas, instituciones dentro de una ciudad para sobrevivir, crecer y adaptarse ante todos los impactos agudos y tensiones crónicas que se puedan presentar. Es muy importante, y van a ir viendo en esta plática, este concepto de los impactos y tensiones, porque muchas veces cuando pensamos en resiliencia tendemos a enfocarnos únicamente en el tema de los impactos, es decir, esos grandes eventos como puede ser un sismo, una pandemia, una crisis económica, que por supuesto afectan de manera violenta en cierto momento a una ciudad, pero es muy importante que siempre también tengamos en cuenta las tensiones crónicas, porque son esas situaciones que día a día nos debilitan la estructura de nuestra ciudad y que tienen grandes afectaciones tanto a la economía como a la calidad de vida de todos los que estamos adentro.
Entonces, bueno, es muy importante que siempre, para hablar de resiliencia urbana, sobre todo, tengamos siempre presente estos dos conceptos. Entonces, tú me dices y yo voy pasando. Siguiente. Entonces, bueno, estamos partiendo de la iniciativa 100 Ciudades Resilientes, que es una iniciativa que es promovida por la Fundación Rockefeller. La Rockefeller, que fue por ahí del 2011, 2010, empieza a pensar que quiere enfocar en las ciudades, porque en las ciudades se proyecta, creo que para el 2050, que casi como el 80% de la población va a estar viviendo en las ciudades. Entonces, son como los centros de gran innovación, donde se pueden hacer muchas cosas y donde tenemos que empezar a enfocar esfuerzos para garantizar una mejor calidad de vida para todas las personas que viven ahí. Entonces, por eso nace esta iniciativa, ven como una oportunidad de construir una red donde ellos permitan dar las herramientas para fomentar la construcción de capacidades en torno a la residencia urbana y que todas estas ciudades estén mejor preparadas para enfrentarse a los retos del siglo XXI, particularmente el cambio climático. Es una de las cosas que preocupan mucho esta iniciativa. Entonces, bueno, en 2013 se lanza fue un concurso. Es un concurso donde se le seleccionaron a 100 ciudades que estuvo en 3 rondas. Entonces, la primera ronda fue en 2013. La Ciudad de México entró en esta primera ronda, junto con otras 33 ciudades aproximadamente. La ronda 2 fue en 2015. Entró, otra Ciudad de México, que es Ciudad Juárez. Y por último, en 2016, a principios de 2016, se anuncia la tercera ronda y se completan las 100 ciudades. Estoy viendo, no me había dado cuenta que en este mapa que les puse no está actualizado porque solo tengo hasta la ronda 2 de ciudades, pero bueno, en la página que aquí viene hasta abajo pueden ver la página 100resilientcities.org, ahí pueden ver la lista completa de las ciudades que forman parte de esta red. Y bueno, particularmente están varias ciudades de América Latina. Obviamente hay mucha representación, se ha tratado de que 100 Ciudades Resilientes quiere tener una cobertura global y se tienen ciudades en todas las regiones. Pero por supuesto, si ustedes lo revisan, se van a dar cuenta rápidamente que viene de Norteamérica y que sí hay muchas ciudades de Estados Unidos, pero bueno, no tenemos que entrar en eso, nada más porque siempre sorprende que sí hay un gran número de ciudades de Estados Unidos en esta red. Pero bueno, aquí en la pantalla pueden ver la lista de ciudades en América Latina que son partes de 100RC. Les puse en un cuadro rojo las que ya publicaron su estrategia de resiliencia. Como les dije, son 3 rondas, entonces dependiendo del momento en el que la ciudad se unió a la red, es el estado de avance que llevan. Y pues bueno, las ciudades que están en rojo prácticamente todas son de primera, algunas de segunda ronda que ya han avanzado y ya publicaron sus estrategias, ya están trabajando en estos temas. Y bueno, en el caso les puedo mencionar que, por ejemplo, Porto Alegre, Río de Janeiro y Medellín ya también han formado, a partir de la estrategia y de participar en esta red, ya cuentan con oficinas de resiliencia. O sea, ya se ha logrado un proceso de institucionalización. También es el caso para la Ciudad de México, pero al final les cuento un poquito más de esto. Un poco, pues sí, la visión que tiene la fundación es que la fundación lo que hace es dar financiamiento durante 1 o 2 años, dependiendo del tamaño de la ciudad. Y pues lo que ellos quieren es crear ahora sí que un movimiento global y que no sea simplemente una cosa que se da durante 2 años y que cuando se acabe el financiamiento de la ciudad desaparezca como tal. Entonces, pues al lograr institucionalizarlo y meterlo a los gobiernos locales, se logra esta permanencia en el tiempo, aunque ya no necesariamente estén ligados a la iniciativa. Entonces, bueno, si quieren conocer un poco más a detalle de las estrategias de resiliencia, pueden también en la página de 100 Resilient Cities, pueden descargar las estrategias que ya se han publicado, incluyendo la de México. Y todas están, bueno, en este caso en español y en inglés, y bueno, las de Brasil están en portugués, pero las pueden descargar de ahí. Y bueno, la siguiente. Les decía que la fundación, la iniciativa lo que hace es proveer financiamiento durante el periodo que dure el contrato con la ciudad. Y
financiamiento, por un lado, para contratar al personal, al equipo que desarrolla las estrategias, y por otro lado, tiene esta red, que es lo que les estoy enseñando, de socios, que llaman socios de la plataforma de 100 ciudades resilientes, que son empresas, ONGs, bancos de desarrollo, que dan servicios pro bono a las ciudades miembro de 100RC para ayudar durante ya sea el desarrollo de la estrategia o después, te pueden ayudar con estudios, con talleres, etcétera. Y bueno, esto se vuelve muy atractivo porque pues, sí da acceso a un mercado con una serie de servicios muy diversos, ¿no? Desde cosas de megadatos hasta, no sé, análisis económicos, análisis sociales, tecnología de satélite. Entonces, bueno, esto enriquece mucho lo que puede hacer la ciudad como parte de esta colaboración, cooperación. Entonces, bueno, les platico ahora un poquito más de la Ciudad de México. Como Martín mencionó antes, la Ciudad de México pues fue en el 2013, fue elegida con, les digo, otras 32 ciudades para formar parte de esta red. Se fue trabajando en un proceso para la elaboración de la estrategia y fue en septiembre, justo hace un año, del 2016, que publicamos la estrategia. El jefe de gobierno presentó la estrategia de resiliencia. Y bueno, esto ha sido muy importante para la Ciudad de México porque se ha visto como una oportunidad de compartir experiencias con la comunidad global, ¿no? Para la construcción de resiliencia. Y entonces ahora sí poderlo bajar al nivel local de qué significa para la Ciudad de México construir resiliencia y pues poder hacer frente a impactos asociados con cambio climático y riesgos por desastres de origen natural y humano. Sí, la siguiente. La construcción de resiliencia, tanto en la Ciudad de México como en todas las ciudades de 100RC, sigue un proceso metodológico que obviamente se adapta a las condiciones locales, pero todos partimos de este marco conceptual de resiliencia urbana. Este marco conceptual de resiliencia urbana es una herramienta que fue desarrollada por la Fundación Rockefeller con la empresa consultora Arup, que pues nos está ilustrando las características de una ciudad resiliente. Tenemos, como pueden ver, hay 4 dimensiones. De cada de estas dimensiones se desprenden 12 componentes y, bueno, no vienen aquí en la imagen, pero también se desprenden de esos 12 componentes 52 subcomponentes. Entonces, el objetivo de esto, pues, es unificar globalmente la forma en la que se puede evaluar la resiliencia de una ciudad y que se pueda, de cierta manera, analizarla uniformemente. Digo, por supuesto, la resiliencia de una ciudad depende de condiciones muy particulares locales, entonces, tampoco, no es afán de comparar y decir quién está mejor, pero sí es partir de un marco del que tal todos podamos simplemente decir qué se necesita para alcanzar una resiliencia urbana, para construcción de resiliencia urbana. Y pues estamos hablando de estos 4 dimensiones y los subcomponentes que tenemos aquí. Entonces, nosotros partimos de esto en la fase 1, que fue a inicios del 2015, que cuando hicimos los trabajos, que fue hacer el análisis del contexto de la ciudad y la evaluación de resiliencia. Entonces, digo, usamos este marco como punto de partida para tener muchos talleres, para hacer un mapeo de actores, un inventario de acciones, de qué cosas ya existían en la ciudad, porque aunque como tal no se hablara tanto de resiliencia, sí se reconocen iniciativas que ya se estaban haciendo. En la Ciudad de México, cabe la pena resaltar que se hablaba resiliencia, pero únicamente asociada al cambio climático. Y es por eso que para la Ciudad de México, pues la estrategia de resiliencia quedó dentro de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, porque ellos tenían el Plan de Acción Climática, que tienen una línea de trabajo de reconstrucción de resiliencia, y de ahí pudo entrar la iniciativa. Pero esto varía en ciudades. Hay otras ciudades donde las estrategias, donde el equipo de resiliencia como tal se encuentra alojado con la alcaldía o en las agencias de protección civil. Esto depende, ¿no? En México, pues es porque ahí había un mandato claro y por ahí se pudo entrar. Entonces, bueno, se hizo todo este análisis, también con estos actores, con diversos actores, se hizo un análisis de las percepciones de resiliencia
a partir de todo este trabajo y a partir del CRF, perdón, no les dije, pero el CRF es el City Resilience Framework, la rueda que les enseñé arriba, nada más que ya saben que en este mundo siempre usan los acrónimos. Entonces, bueno, se seleccionaron áreas focales, ¿no? O sea, las áreas que nosotros veíamos como áreas de oportunidad para construir en los siguientes pasos. Entonces, bueno, en la fase 2, que inició en agosto, hace un año, bueno, fue justo un año, ya se profundizó en estas áreas focales, ya se pudo trabajar en un diagnóstico de resiliencia para la Ciudad de México, se evaluaron los riesgos y las oportunidades, se identificaron las prioridades y las barreras que estaban vinculadas, ¿no? Las que se podrían estar vinculadas a la implementación de la estrategia. Y con eso ya se culmina esta fase 2 en la publicación de la estrategia de resiliencia, que como tal ya tiene 5 áreas focales donde se trabaja con acciones puntuales a implementarse en el corto, mediano y largo plazo. Y a partir de septiembre del año pasado, que se publica la estrategia, entramos en la fase 3 o fase de implementación de la estrategia de resiliencia, que es donde, bueno, pues como lo indica el nombre, estamos ya implementando las acciones que están en la estrategia de resiliencia. Principalmente, aquí dice campaña de comunicación sobre resiliencia, pero la verdad principalmente hemos trabajado en la implementación. Entonces, bueno, nada más un poquito para que vean de dónde viene la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México, hablando un poquito del contexto local. Nosotros partimos de que, bueno, o sea, la Ciudad de México ha sufrido una enorme transformación urbana. Pues la Ciudad de México, los que sean de la Ciudad de México ya sabrán esto, pues está constituido en una zona lacustre dentro de una cuenca endorreica, es decir, que no tiene salida al mar. Y bueno, desde los tiempos precolombinos que se ha trabajado en hacer obras para controlar el nivel del agua. Y o sea, con la llegada de los españoles se hicieron nuevamente obras para sacar el agua, se han construido enormes obras hidráulicas que se han desecado los lagos y sacar el exceso de agua fuera de la Ciudad de México. Entonces digo, esto es un parteaguas y esto marca un poco la historia de cómo estamos hoy. Es muy importante entenderla porque no podemos concebir la construcción de una ciudad resiliente si no entendemos este pasado y de dónde está viniendo, porque esto explica muchísimas de las problemáticas que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, se entubaron, no sé, en los años 60, creo que cerca de 80 kilómetros de ríos, que se reemplazaron por vialidades, por suelos no permeables que no permiten la infiltración de agua hacia el acuífero. Y bueno, a la par tuvimos un crecimiento de la población que además ha aumentado la demanda de agua, ¿no? Entonces, voy a pasar a la siguiente, no te preocupes. Entonces, bueno, a partir de eso identificamos algunos de los principales retos de resiliencia. Estos retos de resiliencia son a nivel ambiental, social, económico, y eso pues ya vieron que es, por un lado, por la situación geográfica, la historia de esta gran transformación socioambiental y el contexto social. Entonces, bueno, pues claro, un elemento clave es que la ciudad pasa a ser de ser una zona lacustre a una de las megaciudades más pobladas de todo el mundo. Tenemos que considerar la acelerada expansión urbana y el crecimiento poblacional. A eso le tenemos que sumar una débil o insuficiente planeación a largo plazo y además una falta de coordinación a nivel metropolitano y megalopolitano con la región. Y eso ha dificultado mucho la atención de temas prioritarios a nivel regional, como puede ser la gestión del agua como una visión de cuenca, pues no se ha logrado del todo bien. Entonces, pues ya les mencionaba, ¿no? O sea, la Ciudad de México sí tiene estos riesgos, tanto de origen natural como humano. Están las tensiones que debilitan la ciudad de manera cíclica, que tenemos la inequidad social, el desabasto de agua, la sobreexplotación del acuífero, el tráfico, la calidad del aire, etcétera. Y además, y bueno, obviamente los impactos como, pues bueno, por supuesto, el sismo del pasado 19 de septiembre, que también abrió una oportunidad para que hablemos de resiliencia y cómo vamos. Sí. Entonces, bueno, y por otro lado, como les dije, una de las cosas que obviamente importa mucho y que no podemos dejar de fuera es el cambio climático, porque cualquier planeación, cualquier plan que hagamos que no considere el cambio climático va a ser insuficiente. O sea, es uno de los grandes retos que tenemos, porque
pues claro, está planteando riesgos para los sistemas humanos y naturales dentro de la ciudad, por supuesto. Entonces, bueno, pues estamos hablando que para la ciudad hay escenarios que marcan que va a haber un aumento de temperatura que pueden ir desde 0.5 grados hasta 2 grados para los meses fríos y luego tenemos de 1.25 hasta 2.25 para los meses cálidos. Y bueno, también tenemos en este mapa, si pueden ver un poco, pues algunos de los principales impactos y tensiones que se esperan. Creo que está un poco pixeleado, pero pues pueden ver que se espera aumento en la temperatura, cambios en los parámetros de precipitaciones, sequía, precipitaciones torrenciales y olas de calor que se van a ver con afectaciones en muchos de los servicios como el abasto de agua, impactos, por ejemplo, en el tema de movilidad, si haya olas de calor, de por sí tenemos un sistema de transporte público que está sobresaturado y que hay que adaptar a. Entonces, bueno, es otro de los grandes retos que hemos tenido que integrar para la elaboración de este plan. Considerando todo esto que les dije, un poco la transformación, el marco de resiliencia, las áreas de oportunidad que vimos para la Ciudad de México, planteamos una visión para la estrategia, no para la estrategia de resiliencia, una visión para una Ciudad de México resiliente. ¿Y qué sería para nosotros una Ciudad de México resiliente? Es aquella donde se tiene una sociedad equitativa, donde a través de ciertos procesos incluyentes, donde participan muchos actores, sectores y grupos vulnerables, impulsan esta transformación adaptativa ante principales retos sociales, económicos y ambientales del siglo XXI. Y bueno, transformación adaptativa es muy importante, puesto creemos que tiene que ser un proceso que se tiene que, o sea, que a pesar de que estamos considerando los retos futuros y que estamos planeando para ellos, pueden haber nuevos para los que no sabemos y tenemos que tener siempre esa flexibilidad para irnos adaptando, ¿no? No, esto no puede ser algo estático y la estrategia de resiliencia se refleja así. La estrategia de resiliencia, digo, no van a alcanzar a ver y si ven, aquí también estamos partiendo que son, en este caso son 5 ejes. 5 ejes que tenemos: mejorar la movilidad a través de un sistema integrado, seguro y sustentable, fomentar la coordinación regional, impulsar la resiliencia hídrica como nuevo paradigma para el manejo del agua en la Cuenca de México, planear para la resiliencia urbana y territorial, y por último, desarrollar innovación y capacidad adaptativa. De todos estos 5 ejes se desprenden metas y luego se desprenden acciones. Estas acciones van en el corto plazo, que es a 2018. ¿Por qué 2018? Porque es el fin de la administración y pues bueno, nos guste o no, esto es un proceso institucional que tiene que mostrar ciertos avances y resultados si queremos lograr una permanencia en el tiempo y sobrevivir el cambio de la siguiente administración. Al 2025 y al 2040 son con las metas. Pero también se consideran elementos transversales que tienen que estar considerando, obviamente, en todas las acciones que hagamos, que son la construcción de resiliencia en zonas específicas a nivel comunitario, la atención a grupos vulnerables, la educación y la comunicación y la perspectiva regional, que yo sé que aparece como uno de los ejes, pero es que también los otros ejes siempre tienen que mantener esa visión. Entonces, bueno, digo, platicándoles un poquito más a detalle de estas metas, o sea, en el caso de fomentar la coordinación regional, estamos hablando de que tanto la Ciudad de México, y por la relación de intercambio que tiene diario, de flujo de gente, de productos, de aire, de agua que hay, con la zona metropolitana y, viéndolo un poco más, con la zona megalopolitana, necesitamos garantizar que se pueda operar bajo un marco institucional regional, donde se reconozcan temas claves en común y que podamos de esa manera construir una agenda que aseguren una cierta responsabilidad compartida. Y digo, esto es un reto, por supuesto, enorme, pero pues tenemos que empezar de cierta manera. Si quieres hacer la siguiente, no tenemos que entrar en detalle en todas las metas. Bueno, el tema del agua, que la verdad es que hasta ahorita nuestra agenda sobre todo se ha enfocado mucho en el tema de agua, porque pues se reconoce como una de las grandes tensiones que la Ciudad de México enfrenta.
y que ya no se puede seguir ignorando, ¿no? Entonces tenemos que trabajar alrededor de eso. Entonces se está buscando este cambio de paradigma en el manejo del agua, o sea, una visión donde se reconoce que hay suficiente agua en la cuenca y se tiene que manejar a través de otras formas, que no sea la típica manera de traer agua a través de tubos, importar agua desde el sistema Lerma, del sistema Cutzamala, traerla y luego sacarla, perdón. Tenemos que empezar a cambiar nuestra relación, la relación que tenemos con el agua, ya sea a través de la infraestructura verde, captación de agua de lluvias, eficiencia, algunos procesos de eficiencia de agua que se pueden implementar en las casas. En fin, hay muchas formas que se tiene que impulsar este cambio, pero simplemente vemos que el acuífero, los datos que da el SACMEX es que tiene para 30, 40 años más y después pues no queda muy claro qué se va a hacer. Entonces, necesitamos, o sea, la población sigue aumentando y sigue aumentando la demanda de agua al interior de la Ciudad de México, entonces se tiene que encontrar una nueva manera de relacionarnos con el agua, que es lo que estamos trabajando. Pues bueno, planear la resiliencia urbana y territorial, una de las cosas que ha salido mucho y creo que es una problemática, digo, no nada más en la Ciudad de México, sino en México y en muchos países de América Latina, es la inequidad. Y en este caso estamos hablando de una inequidad en el acceso que se tiene al equipamiento urbano, a vivienda, áreas verdes, a espacios públicos. Entonces vemos esto como una oportunidad de cómo mejorar ciertas zonas, mejorar la calidad de vida a través de impulsar de impulsar acciones que mejoren el entorno y que también disminuyan los riesgos, porque pues en México la mala planeación también ha llevado a que haya muchísimos riesgos para ciertas colonias. Hay muchos asentamientos irregulares que por supuesto se instalan en lugares en donde no deberían de estar, ya sea porque impactan el suelo de conservación y por lo tanto los servicios ecosistémicos de la ciudad, pero que ellos se ponen en riesgo porque son zonas de deslave, son zonas que se inundan. Entonces, bueno, ¿cómo se plantean ciertas acciones para atender a estos grupos? Otro gran tema es la movilidad, y bueno, en la Ciudad de México, los que son de aquí, los que no, supongo que somos mundialmente conocidos por el tráfico y el problema que hay. Entonces, ahorita ya la Ciudad de México está trabajando en invertir las prioridades, y sí, la agenda de movilidad de la Ciudad de México ya va donde, ya está moviendo la pirámide, le llaman la pirámide de movilidad, donde el peatón y el ciclista tienen la prioridad. Pero la realidad es que, aunque eso pase en la Ciudad de México, la infraestructura de movilidad está hecha al revés. Los coches, los autos privados, representan aproximadamente el 30% de todos los viajes y ocupan el 80% del espacio vial. Entonces digo, esto está muy bien que haya estas políticas, pero si no se le da su espacio y su visibilidad al peatón y al ciclista, no se puede hacer esta transición, ¿no? Sí. Y por otro lado tenemos este tema que la verdad ha causado mucha confusión aquí, al menos al interior de la ciudad, porque si se dan cuenta, los otros ejes estamos hablando aparte de sectores, y en estamos hablando pues de desarrollar la innovación y la capacidad adaptativa. ¿Y esto qué es? Pues simplemente cómo podemos plantear acciones que permitan que la ciudad se pueda ir adaptando ante los impactos del cambio climático y estar respondiendo de una manera innovadora, ¿no? Ante estos riesgos dinámicos, porque son dinámicos, eso es lo primero que hay que reconocer. Entonces digo, hay diferentes acciones para alcanzar eso, y uno de los temas que se ha visto, por ejemplo, es el tema de los seguros, que no entraba en otro lado, y pues aquí o sea, cómo fomentar un esquema de seguros que sea que sea más adaptable a la situación de la Ciudad de México, que tiene muchísimos riesgos. Y bueno, también hacer como vínculos con sector privado, cómo impulsar la resiliencia comunitaria, y también por último hablando del marco normativo, o sea, ¿qué podemos impulsar desde el lado legal normativo para alcanzar esta resiliencia? Entonces, bueno, antes de pasar un poquito a los proyectos, bueno, ahí te puedes quedar. Nada más vale la pena mencionar porque lo reconocemos, o sea, la estrategia de resiliencia es un primer esfuerzo que se ha hecho,
por supuesto, siendo muy críticos, obviamente no atiende, esta es una ciudad enorme, con todos los problemas que nos podemos imaginar, y reconocemos que la estrategia de resiliencia no atiende a todos. O sea, ha salido el tema de, bueno, cómo nos están hablando de la violencia, ¿no? De la inseguridad. Por supuesto es un tema, y por supuesto que es un tema de resiliencia. O sea, no podemos hablar de una ciudad resiliente si no integramos esto. Pero bueno, esto es, les digo, esto fue un primer esfuerzo que parte, pues sí, de un sector, y sí también de un grupo que lo construyó con, ahora sí, pues bueno, capacidades, tiempos limitados, éramos un equipo pequeño, pero se busca seguir construyendo a partir de eso. Lo importante de la estrategia es que es un documento rector, que está guiando hacia dónde debe de ir, pero es un documento flexible que se va a ir mejorando y que está abierto a integrar. Lo que ahorita hace la estrategia de resiliencia es que por un lado propone nuevas acciones y nuevas áreas de intervención, pero por otro lado también permite y también está enseñando cosas que ya hace la ciudad, porque si ustedes revisan la estrategia de resiliencia van a encontrar cosas que hacen muchos sectores, que está haciendo CEDUBI, que hace SACMEX, que hace la UNAM. Perdón, CEDUBI es la Secretaría de Desarrollo Urbano, el SACMEX es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Entonces, son cosas que hacen otras organizaciones y que nosotros estamos participando en ese proceso, pero no dependen únicamente de nosotros. Entonces, bueno, esto va a dar oportunidad a que en el futuro se vayan, pues, revisando. Una de las cosas que tenemos que hacer ahora con esta estrategia es justamente crear un sistema de monitoreo, reporte y verificación de las acciones para ver, obviamente, cómo avanza y cómo se puede ir mejorando para que vaya atendiendo pues, las nuevas problemáticas que van surgiendo. ¿Cómo estamos haciendo? Está perfecto. ¿Sí? Ah. Ok, bueno, entonces les voy a platicar brevemente de algunos proyectos, porque la cosa aquí con la resiliencia es que a veces creo que puede ser complicado ver, o sea, ¿qué quiere decir un proyecto resiliente? Y ese es un gran tema porque como tal, pues no existe una lista, ¿no? No tenemos un checklist donde te vamos a decir, ya cumples con estos 5 puntos, eres un proyecto resiliente, ¿no? Entonces, son temas en los que hemos venido trabajando. Algunos son muy innovadores, como el caso del fondo de agua. Y bueno, eso es como, por si quieren, un poco nada más esta idea de visualizar cómo estamos viendo la resiliencia ya más aplicada a nivel de un proyecto, en el caso de la Ciudad de México. Entonces, bueno, uno de nuestros primeros proyectos, y de hecho los más grandes y más populares, es el Fondo de Agua. El Fondo de Agua, el Fondo de Agua existe en varios países de América Latina. Existe la Alianza de Fondos de Agua de América Latina. De hecho, en Monterrey, aquí en la ciudad de Monterrey, al norte del país, ya existe uno, se está construyendo uno, creo que para la ciudad de Aguascalientes. Entonces, bueno, es una nueva relación entre el sector privado y el gobierno, y es una alianza público-privada, que les digo, viene esta iniciativa que está impulsada por TNC, The Nature Conservancy, y la Alianza de Fondos de Agua para América Latina. Y entonces, en el caso de México, se crea esta asociación civil que se llama Por el Agua de la Ciudad de México. Y bueno, ¿pero qué es? O sea, el Fondo de Agua, pues, como dice ahí en la presentación, es un mecanismo innovador de conservación que busca proteger servicios ecosistémicos para fortalecer la seguridad hídrica de los asentamientos urbanos. Ahora, ¿cómo lo hacen? El chiste es el fondo lo que hace es atraer financiamiento de grandes usuarios de agua y otros donantes. Grandes usuarios puede ser, por ejemplo, Coca-Cola, Danone, sí, algunas otras grandes empresas. Ellos, el Fondo de Agua lo que hace es concentrar y organizar y luego de manera transparente todos estos recursos que vienen de estos grandes donantes para luego utilizarlos, canalizarlos a obras de conservación en las zonas que sean más relevantes para la recarga. Aquí, por ejemplo, en México es para la recarga del acuífero. Entonces, en México, al sur de la Ciudad de México, tenemos esta gran franja que se llama el suelo de conservación, que de hecho el suelo de conservación es
arriba del 50% de la Ciudad de México, y es esta zona que es la que provee servicios ecosistémicos y es donde realmente se lleva a cabo la infiltración de agua hacia el acuífero. Entonces, obviamente, la preservación del suelo de conservación es lo que va a hacer que se pueda garantizar la seguridad hídrica para la Ciudad de México y la zona metropolitana, porque el acuífero no únicamente da a la Ciudad de México, también da al estado de Morelos, al estado de México, estados aledaños a la Ciudad de México. Y entonces, bueno, conservando esas fuentes donde se está recargando, podemos mejorar nuestra seguridad hídrica y, por supuesto, dar pues, mitigación a impactos del cambio climático. Entonces, bueno, ellos le llaman como a reducir este desequilibrio entre lo que se saca del acuífero, ¿no? Y entonces lograr un balance hídrico positivo en el largo tiempo para la Ciudad de México. Y bueno, espérame, la siguiente, se me olvida que... ¿Tiene animación? Pues no como tal la animación. Es nada más una pequeña imagen para que vean, o sea, cómo está el balance de agua en la Ciudad de México. Entonces tenemos que, o sea, de los pozos subterráneos, o sea, del acuífero, estamos teniendo aproximadamente 60 metros cúbicos por segundo. Los otros vienen del sistema Lerma-Cutzamala, que se importa, o sea, estamos importando 22 metros cúbicos por segundo, pero que te dan cuenta que al final la mayoría viene del acuífero. Entonces estamos con un suministro de 82 metros por segundo, pero la infiltración natural es de 32 metros. Y esta infiltración natural, porque, o sea, ha bajado tanto también por lo que les digo, porque o sea, a pesar de hacer suelo conservación, que es la mayor parte de la Ciudad de México, son zonas donde la ciudad ha empezado a crecer hacia allá y son zonas que se empiezan a cubrir de pavimento. Entonces, las zonas que naturalmente recargaban los acuíferos ya están con pavimento y ya no pueden recargar. Entonces, pues empieza a haber un déficit, ¿no? Entre lo que se infiltra y lo que estamos extrayendo. O sea, es un balance creo que 3-2 o algo así. Entonces, estamos hablando que, pues sí, en 30 años nos vamos a acabar el acuífero. Y otro tema que viene de aquí es que, obviamente, esta extracción tan salvaje que le damos al acuífero está causando los famosos hundimientos diferenciados que dañan la infraestructura, las tuberías de por sí, las tuberías que o sea, el agua potable ya son viejas, se rompen en muchos lados por los hundimientos. Y bueno, los que han seguido el tema del sismo, o sea, muchas de las afectaciones fueron en esta zona donde era el lago y que se han ido extrayendo, los suelos están más blandos y pues, el movimiento fue mucho peor. O sea, se puede ver una franja muy clara de dónde fueron los daños en el caso del sismo. Otro siguiente proyecto, y como les diré, van a ver que muchos están enfocados a agua, porque realmente, aunque tenemos toda esta agenda de las 5 áreas, principalmente este primer año hemos trabajado sobre todo muy enfocados al tema del agua. Entonces, es desarrollar el plan hídrico para la zona patrimonial de Xochimilco, Milpalta y Tláhuac, que son 3 delegaciones al sur de la ciudad, todas ellas dentro del suelo de conservación también. Entonces, bueno, esta zona, para los que no conozcan, es uno de los pocos lugares donde se quedan los remanentes de el pasado lacustre de la Ciudad de México. Es una zona de valor ambiental por un lado, pero también cultural, porque es una zona donde se tiene un tipo de, ¿cómo se llama?, de agricultura tradicional, que son las chinampas. Además tenemos, pues ahí hay pueblos originarios. Entonces, bueno, es una zona, por eso le llaman zona patrimonial, o sea, fue denominada como zona patrimonial, justo por este valor cultural y ambiental que se tiene. Pero pues obviamente sufre una presión enorme, porque si ven aquí en el mapa tienen este polígono, que es la zona patrimonial, y pues en azul pueden ver como la parte que queda más o menos del lago, pues ahí se ve marcado, pero obviamente hay muchísimo crecimiento humanos, asentamientos, que cada vez la impactan más, y estos asentamientos aparte, pues como nos han hecho en muchas ocasiones de manera planeada y ordenada, tiran drenaje hacia la zona patrimonial, o sea, contaminan los canales. Esta era una zona donde estaba el ajolote, que es es un anfibio endémico de Xochimilco, y pues está desapareciendo por la alta contaminación. Y además es una zona agrícola, y pues tener esta agua contaminada, pues se vuelve rápido una cosa un poco fea, ¿no? Entonces, bueno, es una zona que está sufriendo una gran degradación, un gran impacto. Entonces, el plan de resiliencia hídrico, pues lo que busca es, o sea, este es un estudio como tal. Entonces, este estudio lo que busca es entender
¿cuál es? En esta primera etapa en la que estamos trabajando ahorita, simplemente es un equipo consultor que está haciendo todo el modelaje hídrico de la zona patrimonial y lo está entendiendo contra el modelaje hídrico de la Ciudad de México para ver cómo aporta la zona patrimonial a la Ciudad de México, para que se pueda entender, digo, porque se sabe que obviamente el futuro hídrico de la Ciudad de México está muy ligado a la zona patrimonial, pero al poder hacer estos análisis se busca poder entender y dar ahora sí que el famoso business case para la protección de la zona patrimonial y decir, bueno, a tanto está contribuyendo, a esto nos enfrentamos. Entonces, bueno, lo que busca pues es justo poder integrar una visión en el largo plazo. Creo que ahí tengo otra presentada. Una visión en el largo plazo donde se pueda proponer una cartera de acciones muy puntuales para la zona patrimonial para mejorar para mejorar la calidad del agua. Y esto está muy, como les digo, está muy enfocado al tema del agua, porque pues es como el tema central para la zona patrimonial. Adelante. Sí. Y bueno, otros dos proyectos también interesantes que tenemos. Uno son las estrategias hídricas para los SAC. Los SAC son los sistemas de actuación por cooperación, que es una figurita legal que salió recientemente en la Ley de Planeación Urbana de la Ciudad de México, que es un modelo donde se forman polígonos y donde se implementan como nuevas propuestas para la planeación urbana en un polígono en la ciudad. Es como un piloto y es un modelo y se puede formar un fideicomiso dentro del SAC que permita reinvertir, o sea, invertir proyectos. Lo que se busca es el mejoramiento urbano de ese polígono en particular. Entonces, ahí nosotros vimos una oportunidad porque lo que se ha visto últimamente es que obviamente hay dos cosas. Por un lado, está creciendo, el desarrollo urbano en la ciudad, a pesar de que ya sentimos que llegamos al límite, a la capacidad de carga de nuestra ciudad de proveer servicios, sigue aumentando. La redensificación es un hecho. En las ciudades centrales es muy común ver que a donde había casas las tumban para construir edificios. Y entonces, donde tenías viviendo a una familia, ahora tienes 20. Y eso, por supuesto, viene con una alta demanda de servicios. En particular, nuevamente, volviendo al tema de agua. Entonces, la SEDUBI, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano en Vivienda, tiene este mandato de seguir redensificando la ciudad, de seguir promoviendo el desarrollo urbano al interior de la ciudad, porque también es una realidad que la ciudad tampoco, o sea, que tiene que haber crecimiento, pero la ciudad ya no puede crecer hacia afuera porque hacia afuera está el suelo de conservación y nos vamos a echar nuestros principales fuentes de provisión de servicios ecosistémicos. Entonces hay que redensificar, pero a la par, el SACMEX, que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, está diciendo, oigan, espérenme, ¿cómo les vas a dar agua? O sea, padrísimo que quieras hacer ahí 20 edificios, ¿cómo les vas a dar agua? Entonces, el SACMEX tiene un mapa que nunca nos ha enseñado, que es como un semáforo, y entonces lo que ellos te manejan es que tienen marcador, así que en 3 colores, en rojo, las zonas donde de plano ya no puede haber abasto de agua, ellos ya no van a permitir, ellos no pueden dar una factibilidad de construcción en esa zona, porque ya no hay cómo llevarles agua. Entonces, la SEDUBI se acercó a nosotros y nos dijo, hagamos un piloto, pensemos cómo podemos alinear estos dos procesos. Entonces, ¿por qué no usamos al SAC? Porque les digo que es una zona delimitada que va a contar con recursos, como un piloto para ver cómo podemos vincular el desarrollo urbano con el del agua. Entonces, ¿qué tal que hacemos un distrito que sea autosustentable de agua? Que no, decirle al SACMEX, tú dame la factibilidad, pero yo no te voy a requerir agua. Es más, esta gente ya sea cosechando agua de lluvia o con una planta de tratamiento, o sea, todavía no sabemos porque apenas se está iniciando, pero eso es como la idea a la que queremos llegar, o sea, qué modelo podemos buscar y después sea replicable en una siguiente etapa en todos los SACs, que hasta ahorita van 7 SACs en la Ciudad de México, y pues bueno, idealmente para toda la ciudad, pero con calma. Y luego, otro proyectito interesante que viene es, se está desarrollando el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que se supone que en el 2020 empezará a entrar en operación.
Este nuevo, ahí en ese pequeño mapa que les pongo están los dos círculos, el de abajo es el actual, el de arriba va a ser el nuevo. Entonces, bueno, pues se va a hacer el nuevo aeropuerto, ahí la verdad es que es una cosa que viene del gobierno federal y tampoco ya hay mucha entrada, pero hay una oportunidad de qué va a pasar con el terreno del actual aeropuerto una vez que este salga de funcionamiento, porque es enorme, son 77 hectáreas, es un sitio gigante. 77 hectáreas en una zona que es inundable, que además es una de las zonas más deprimidas económicamente de la Ciudad de México, que además no tienen, o sea, son las zonas con peor equipamiento urbano y acceso a áreas verdes. Entonces está esta oportunidad de cómo usamos este gran proyecto, porque va a ser un gran proyecto, para construir resiliencia. ¿Cómo se forma eso? Entonces, digo, ahorita lo primero que vamos a hacer es aplicar esta herramienta que se llama Simulador Urbano 3D, que es de una empresa francesa que se llama Veolia, que lo que hace es modelar escenarios urbanos. Y a partir de eso, empezar a, pues, junto con la SEDECO, que es la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad, que son quienes tienen el mandato para este terreno, empezar a pensar qué posible uso le podríamos dar en el futuro. ¿Será un gran parque? ¿Será una universidad? ¿Será un suelo de usos mixtos? No se sabe. Pero definitivamente es un gran proyecto que como pocas veces se va a presentar para la Ciudad de México, donde se tienen que integrar principios de resiliencia, sí o sí. Y por último, otro ejemplo de un proyecto muy bonito que traemos es el proyecto, acá le llamamos el Cerro del Peñón. Es un proyecto que se va a hacer junto con Santiago de Chile. Santiago también es una ciudad de la red de 100 ciudades resilientes, que viene con financiamiento del Fondo de Cooperación México-Chile, que estas, pues buscamos contribuir al desarrollo de comunidades resilientes frente a diversos riesgos, y en la Ciudad de México va a ser en el Cerro del Peñón, que nuevamente es una zona también muy cerca al aeropuerto, en la delegación Iztapalapa, que es una zona con múltiples riesgos, como, ay, se me fue un error de dedo ahí, dice riesguis, pero riesgos, que bueno, son inundaciones, derrumbes, hundimientos, sismos, y a eso le sumamos escasez de agua, falta de transporte público, equipamiento urbano y vulnerabilidad social. Entonces, bueno, es como un pequeño piloto sobre cómo podríamos trabajar con la comunidad ahí para disminuir su vulnerabilidad hacia estos riesgos. Y lo mismo se hará en Santiago de Chile, en la comunidad de La Reina, creo, si no me equivoco, así se llama. Y por último, en otro esfuerzo, como les decía, en el tema de resiliencia, no podemos dejar de lado el tema de cómo se mide la resiliencia en las ciudades. Y bueno, ahorita nosotros nos hemos expuesto mucho a esto, mucha gente que se acerca a nosotros para entender cómo se mide la resiliencia. Digo, la respuesta corta que les tengo para ustedes es no sabemos, no tenemos una respuesta. Un primer ejemplo que se hizo es que se llama el City Resilience Index, CRI. También esto es una herramienta también elaborada por la Fundación Rockefeller y por ARUP, los mismos que desarrollaron el marco que les enseñé al principio, y parten, obviamente pues lo ven, es la rueda, parte también un poco de estos 4 dimensiones, y lo que busca es, a partir de indicadores cuantitativos y cualitativos, que la ciudad pueda hacer una evaluación de cómo están en el tema de resiliencia. Que les estoy poniendo son los resultados para la Ciudad de México, que la conclusión de todos los actores en el taller final fue que era muy alto y muy optimista para la realidad. Pero, pero bueno, esto es un primer esfuerzo, simplemente fue una análisis que se hizo con un montón de actores relevantes para cada uno de los temas, para el tema de salud, bienestar, agua, movilidad, para entender con indicadores precisos, tanto cuantitativos como cualitativos, en que del 1 al 5 cómo se encuentra la Ciudad de México. Y bueno, la idea es que esto es algo que podría ser replicable el próximo año o después para ver si ha habido un cambio, pero todavía no se sabe, no se planteó con ese objetivo. Ok, y antes de acabar, como les comenté, este tema de la institucionalización. Como les dije, pues obviamente esto es el resultado de un trabajo de mucho tiempo que ha requerido
la participación de muchos actores ha requerido también hacer cambios en la forma en la que algunos de los actores piensan y entienden y le dan un valor al pensamiento resiliente. O sea, y lo hemos visto, yo les puedo platicar, por ejemplo, el sistema de aguas de la Ciudad de México, cuando empezábamos a trabajar con ellos, les hablabas de resiliencia y te veían con una cara de no me vengas con estos cuentos, o sea, la verdad es que... Y poco a poco ves que empieza a haber un cambio, le empiezan a ver un valor, empiezan a entender por dónde va y se dan cuenta que sí puede ser valioso para ellos hablar de resiliencia y pensar de una forma resiliente, que sí puede tener, pues, sí puede ser beneficioso en el largo plazo. Entonces, precisamente como se ha dado este proceso con estos actores, obviamente lo último que se quiere, y esto es para todas las ciudades, es que cuando se acabe el financiamiento desaparezca lo que se ha hecho. Entonces digo, nosotros trabajando en línea con eso han pasado algunas cosas. En primero, el año pasado, junto con la publicación de la Estrategia de Resiliencia, se firmó la Declaración de Compromiso de las Ciencias Resilientes, donde lo que se hace es que la ciudad se compromete a destinar el 10% de tu presupuesto a apoyar medidas de resiliencia y la fundación, la iniciativa Ciencias Resilientes, con apoyo de la Fundación Rockefeller, lo que hacen es comprometer servicios de la plataforma que les enseñé al principio durante 5 años. Durante 5 años nosotros, bueno, la ciudad va a tener acceso a estos servicios de los socios, que pues es algo atractivo, ¿no? Para las ciudades, pues son servicios pro bono. Otra cosa que pasó en la Ciudad de México, para los que no son de aquí, no sé si sabían que hasta el año pasado éramos el Distrito Federal y ahora somos la Ciudad de México. Entonces, con el cambio a la Ciudad de México, se publicó la nueva Constitución para la Ciudad de México y en un intenso proceso de cabildeo se logró incorporar el término resiliencia en la Constitución. Y lo que es bien interesante es que no nada más se integró como dentro del tema, dentro del eje de de medio ambiente, sino que lo metieron a nivel de un principio de buen gobierno. O sea, dice, un buen gobierno debe ser resiliente y otras 2 cosas, no me acuerdo. Entonces, está bien porque nos está llevando a que la resiliencia ya por mandato tiene que ser mucho más transversal, ya no es algo que se queda en un sector únicamente. Luego estamos, por otro lado, en el proceso de publicar la Ley de Resiliencia para la Ciudad de México. Apenas se envió un borrador, pero como ustedes saben, ahí hay muchos intereses de por medio y pues es algo que puede ir se puede tardar un poco, pero bueno, se está trabajando. Hay un interés en que se presente una ley de resiliencia. Por otro lado, apoyará el proceso de la institucionalización, desarrollo del sistema de monitoreo, reporte y verificación para la estrategia de resiliencia, pero eso está todavía en construcción. Y por último, y muy, muy, muy importante, es la creación de la Agencia de Resiliencia, que fue publicada el 11 de septiembre en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Entonces ya se logró este tema de que ya no fuéramos simplemente un grupo de consultores, sino que ya somos parte del gobierno de la Ciudad de México, ya existe una agencia que va a tener presupuesto, que va a tener un personal dedicado a eso. Y pues con eso la agencia estamos en el inicio de arranque. Ahorita, esta semana estamos justo empezando a juntar a nuestro equipo y pues yo espero que para diciembre ya estemos formalmente constituidos. Y creo que ahí llegué. Okay. Vamos a continuar con la sección de preguntas, pero antes te quiero agradecer por compartir valioso tiempo con los participantes. Esta es una presentación extremadamente interesante y útil para todos nosotros ahora que estamos entrando en la semana 2 y vamos a empezar a ver precisamente evaluaciones de resiliencia. Vamos a empezar con la parte complicada tecnológica del seminario en línea, en donde voy a intentar primero, como lo hicimos en la semana pasada, de abrir los micrófonos para quien tiene preguntas, digamos, de manera hablada, y después vamos a leer algunas escritas. Pero aprovechando que está Daniela aquí, la quiero comprometer a 2 cosas. Una es, vamos a hacer algunas modificaciones a la presentación para que ustedes no tengan acrónimos, para que sepan que nos encantan los acrónimos. Me he dado cuenta que nos encantan los acrónimos.
Y la segunda es, si tú estás de acuerdo, te voy a dar una tarea que de alguna manera podamos escribir un párrafo con todas aquellas preguntas que no alcanzamos a responder por cuestiones de tiempos, ¿no? Bueno, vamos a intentar empezar con esa parte. Solo quiero que tengan una perspectiva, todos aquellos que no conocen o no han vivido dentro de la Ciudad de México, o sea, del tamaño de ciudad del que estamos hablando. Estamos hablando como de 8 millones de habitantes, estamos hablando de una zona metropolitana que llegará a los 21 millones, 21 a 22 millones de habitantes. Estamos hablando con una zona en donde te puedes encontrar un tráfico que puede durar 3 horas parado en tu automóvil, una ciudad que tiene mucha gente viviendo en las calles, que tiene cinturones de miseria, asentamientos irregulares, vendedores ambulantes, perros callejeros, digamos, todos los problemas que ustedes se pueden imaginar de una ciudad latinoamericana multiplicados como por 10, es lo que tenemos aquí. O sea, el tamaño de las situaciones y las problemáticas que sufrimos, al igual que el tamaño de la ciudad, es enorme. Tenemos sismos, tenemos inversión térmica, tenemos, digamos, todo ese tipo de cosas con el que lidiamos de manera diaria. Bueno, he abierto el panel y tengan un poco de paciencia porque vamos a empezar con esta parte de ver quién nos ha levantado la mano y ver si les podemos dar acceso al micrófono. Tengo a Mónica Gabay. Discúlpenme si no pronuncio correctamente los nombres. Hay apellidos y nombres a los que no estamos acostumbrados normalmente. Entonces, Mónica, te voy a pedir dos cosas. Primero, que hables de manera pausada, que te presentes y nos digas de qué país nos escuchas y después que plantees tu pregunta. Voy a abrir tu micrófono. Dame un segundo, Mónica. Espera. Allá no te veo. Denme un segundo que no sé qué hice. Mónica, ¿podrías levantar tu mano nuevamente, por favor? Gracias. Voy a abrir tu micrófono. Adelante. Ya, bueno, buenas tardes y muchas gracias por este seminario interesantísimo de trabajo sobre el foro de agua y lo que están haciendo en Ciudad de México. Y a mí me interesa particularmente, es un tema enorme, pero ¿cómo han vertebrado el tema de la gobernanza del agua en cuanto al involucramiento de los actores? Perdón si lo dijeron, pero pude entrar recién un poquito demorada al seminario. Nada más, ¿de dónde nos escuchas, Mónica? Desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias. Voy a silenciar tu micrófono para que ya pueda Daniela contestar. Gracias por tu pregunta. Hola, Mónica. Bueno, sí, el tema de la gobernanza del agua es algo bien complicado en la Ciudad de México, porque por un lado tienes al sistema de aguas de la Ciudad de México, que son quienes llevan ahora sí que el manejo, ¿no? De los tubos, toda la operación, y ellos, aquí el gran, pues bueno, no es gran problema, pero aquí a lo que nos enfrentamos es que tú tienes a un sistema de aguas con una visión totalmente, y voy a decir arcaica, o sea, la visión que ellos manejan, no sé, empezó en los años 20, esta construcción de los tubos para sacar el agua, y ellos tienen esa manera de operar. Es una institución que aparte se maneja al día a día con el famoso, aquí le decimos bomberazos, que no tiene una planeación, que no tiene una suficiencia presupuestaria, ahora sí que es suficiente para operar. Cada año se encuentran a un déficit de no sé cuántos varios millones, porque tienen una cobranza bajísima. Entonces tienen que hacer lo que pueden con lo que tienen, y además es un sistema que está formado de gente que lleva ahí años, que hablábamos hace rato de la redundancia institucional, o sea, que tiene gente que, pues el día que jubilen a los ingenieros, nadie más sabe cómo funciona. Y por otro lado, te enfrentas a las nuevas posturas de ONGs, de grupos de la sociedad civil, que están impulsando este nuevo manejo, este nuevo manejo del agua, y que ellos justo están diciendo ya no. O sea, en la Ciudad de México tenemos la paradoja de mucha agua y poca agua. O sea, hay de mucha agua, o sea, con la cantidad de agua que hay en la Ciudad de México es absurdo que tengamos que importar el 40% del agua. Es absurdo, no debe
debería de ser. Pero entonces, en este tema de la gobernanza nos estamos enfrentando a un monstruo porque ellos operan de una manera arcaica y es muy difícil cambiar. Entonces, es una cosa de, creo que hasta ahorita, como se ha encontrado el balance, es simplemente decir, bueno, el SACMEX, tú tienes, del sistema de aguas, tú tienes que trabajar en tu área y te tienes que apoyar de la sociedad civil. La sociedad civil lo que va a hacer es intervenciones a muy pequeña escala y poco a poco, o sea, somos una ciudad tan grande que encontrar espacios para todos, porque es la única manera en la que el medio empieza a funcionar. Le vamos a pedir también a Daniela que si tiene lecturas interesantes particulares, nos las haga llegar para subirlas al foro o digamos a la plataforma del curso. María del Carmen Villa, te voy a dar la palabra, voy a abrir tu micrófono, nuevamente te voy a pedir que te presentes, nos digas de qué país nos estás escuchando y después plantees tu pregunta, por favor. Adelante, María. Hola, buenos días. Soy María del Carmen. Yo vivo aquí en la Ciudad de México, justamente en la zona sur, en la delegación Magdalena Contreras. Soy ingeniera ambiental. Estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. Y quiero tocar un tema que ahora sí que pasaron en la presentación, que me pareció muy interesante. En el proyecto de residencia de Fondo del Agua por el Agua de la Ciudad de México, se establece que en la zona sur es una zona de conservación y que se tiene que preservar, ¿no? Para garantizar sobre todo el abasto del agua, ¿no? Que fue el tema principal. Y pusieron 3 delegaciones, que es Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Yo, como vivo en la Magdalena Contreras, también veo aquí como unas partes interesantes, ¿no? Está la zona que es me parece que es de reserva, la zona de los dinamos, que hace como, no sé, unos 15, 20 años atrás, cuando yo era una niña todavía, iba a esa zona y era hermosa, ¿no? O sea, tú veías el río, porque todavía hay un río vivo en la Ciudad de México, que es el río de la Magdalena, me parece, y uno entraba y era el agua así hermosa. Pero ahora uno va y encuentra así a los vendedores ambulantes, y era ese tema principal, como mencionaba, ¿no? Que haya asentamientos humanos irregulares, comerciales, que a su vez sí atraen una parte económica, pero también generan una contaminación, porque tú ves y dices, ay, hace 15 años tú veías a lo mejor paseo de caballos y ahorita ya hay cuatrimotos, hay juegos mecánicos, puestos ambulantes de comida rápida y la gente también no es cuidadosa y deja ahí sus residuos a la zona, ¿no? Que de alguna forma también hacen una contaminación. Uno como habitante y teniendo ese plan también de resiliencia, ¿cómo podría uno contribuir? Sé que uno tiene que hacer unos modos de adaptación, pero ¿cómo se puede incluir también en la Ciudad de México hacer este tipo de cambios para no tener una destrucción a estas áreas? Porque realmente es todavía parte de un bosque y es sorprendente que todavía existe un río que realmente yo desconozco si el río es entubado y se va al drenaje, porque solamente he caminado ciertos kilómetros que veo que hasta ahí es donde llega el agua que sale de este río, ¿no? Me gustaría saber realmente cómo es que se puede tener una conservación real de esa zona, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, María. Voy a silenciar ahora tu micrófono para darle la palabra a Daniela. Hola, María. Nada más rápido, para aclarar, no, el que tú dices, el de que decía Xochimilco, Milpalta y Tláhuac, que eso es el plan de resiliencia hídrica y ese es el plan para esa zona. Lo del fondo de agua no es nada más de esa zona. El fondo de agua tiene el mandato de trabajar en las zonas más importantes para la recarga del acuífero, que son hacia el sur, pero no son exclusivamente. De hecho, ahorita el piloto que van a hacer es en Tlalpan. Y se hizo un estudio y priorizaron las zonas, pero sí son varias delegaciones. Creo que la Magdalena Contreras también tiene un punto para esa zona, entonces no es exclusivo. Y bueno, o sea, en el tema que tú tocas, pues sí, es bien complejo y es parte de, o sea, para hablar de resiliencia, y esto es bien importante, o sea, tenemos que hablar, o sea, son como 3 niveles, ¿no? O sea, es la resiliencia personal, ¿no?
Luego la resiliencia comunitaria, y luego ya hablamos de la resiliencia institucional. O sea, creo que en las ciudades puedes encontrar esos 3 niveles de resiliencia. Digo, ¿cómo contribuir? Ahora sí que hay muchísimas iniciativas ciudadanas. Les invito y les voy a poner el vínculo, si están en la Ciudad de México, que conozcan a Make Sense. Y ellos, de hecho, en diciembre van a tener su Sense Camp y deberían darse una vuelta porque el tema que traen ahorita es ciudades sustentables y ciudades resilientes, y es justo cómo acelerar, cómo hacer que la gente se involucre, cómo participar. Y hay un montón, o sea, muchas de las cosas con las que nosotros trabajamos ahorita, por ejemplo, la gente de Isla Urbana, son chavos. Isla Urbana es una organización que lleva captación de agua pluvial a las zonas en el Ajusco, en Tlalpan, en Xochimilco, y son, pues sí, gente que se juntó, empezó a trabajar. Sí, Make Sense. Es makesense.org y luego está el capítulo México. Okay, porque Make Sense es francesa y digo, están en todo el mundo, pero en el caso de México, igual incluso en su Facebook, Make Sense México. Son formas de colaborar, y hay gente trabajando, por ejemplo, en las barrancas de Tarango, ciudadanos que son vecinos que viven ahí, en las barrancas hacia Santa Fe también conozco gente que son los vecinos incluso que se ponen las pilas, que empiezan a hacer, por ejemplo, talleres. Poco a poco se reúnen algunos de ellos, van consiguiendo financiamiento, empiezan a conservar un pequeño pedacito, y es justo simplemente empezar a hacer esta voz, tú como vecino, de decir, oigan, la conservación de este lugar importa, y nos importa. Si es una barranca, entre mejor esté conservada, va a haber menos deslizamientos, menos deslaves, estamos en menor peligro. Muy bien, en aras de tener la máxima participación, vamos a hacer una ronda. Voy a abrir los micrófonos. Tengo a Olivia, a Mario, a Eliezer. Voy a abrir los micrófonos para ustedes 3 en ese orden. Les voy a pedir, por favor, que se presenten, digan de qué país y hagan una pregunta concreta para que podamos tener el máximo de preguntas y aprovechar el tiempo de Daniela. Y después de eso voy a pasar a leer las preguntas escritas. Entonces, Olivia, si estás lista, voy a abrir tu micrófono. Adelante. Hola, buenas tardes. Te escuchamos lejos, te escuchamos pero lejos. ¿Puedes acercarte más al micrófono y hablar un poco más fuerte? Hola, buenas tardes. Mucho mejor. Buenas tardes, mi nombre es Olivia Michel. Soy mexicana, pero soy estudiante de la maestría en desarrollo en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia. Y bueno, yo solamente tenía una pregunta y bueno, por supuesto, partía de la participación, y bueno, para hacer la pregunta más corta y directa, solamente quería preguntar si estas acciones o si estas metas que se tienen como ciudad resiliente en la Ciudad de México, no serán mejor que las dinámicas transformadoras no se den desde ponerle el nombre de barrios resistentes o acciones resilientes, sino que se puedan producir desde la autoorganización ciudadana. Bueno, todo eso es porque ahora he estado como relacionando que muchas de las transformaciones reales que se dan hacia allá es debido de cuando nacen desde abajo. Y otra de las preguntas, bueno, no sé si está igualmente relacionada, pero es cómo se involucran y cómo se trabajaría la equidad en la resiliencia. Esa es mi pregunta. Gracias, Olivia. Le voy a dar el micrófono a Daniela y después sigo con Mario y Eliezer. Hola, Olivia. No, sí, efectivamente, nosotros ahorita lo que reconocemos es que, bueno, la resiliencia se construye de muchos niveles, definitivamente, pero sí se tiene que ver este proceso de abajo hacia arriba, y bueno, nosotros le llamamos resiliencia comunitaria, pero es un trabajo, en nuestro caso, bueno, pues nosotros venimos de gobierno, estamos con un mandato, sí, pero obviamente ahorita se buscan iniciativas que crezcan allá. Y ahora,
digo, nosotros lo que hacemos de resiliencia no somos los únicos que están pasando. Y te digo, todas estas iniciativas, como yo siempre uso Isla Urbana porque me parece un ejemplo muy padre, pero existen muchos casos de autoorganización de muchos vecinos, también sé que se organizan, empiezan a buscar cambios, van creciendo. Entonces, definitivamente, aquí ese es el chiste, cómo se van reconociendo todas esas diferentes iniciativas y los niveles en los que puede pasar. Nosotros, nuestro siguiente paso es trabajar resiliencia comunitaria, porque no nada más queremos quedarnos al nivel institucional, y es que justo a través de estas intervenciones y procesos como los que tiene Make Sense, que deben de checar, se trabaje con la gente para crear cosas que a su nivel muy local les funcionen, pero estamos en un proceso apenas muy inicial. Muchísimas gracias. Finalmente no hay una fórmula única y es la combinación de todas estas coordinación y en el largo plazo lo que nos puede ayudar en estos temas. Mario, voy a abrir tu micrófono. Adelante, por favor. Te escuchamos, Mario. Bueno, voy a abrir el micrófono entonces de Eliezer y después vemos si podemos hacer nuevamente la conexión con Mario. Eliezer, adelante, por favor. Eliezer, ¿nos escuchas? Ok, nuevamente, tratando de aprovechar el tiempo, voy a empezar ahora con las preguntas escritas. Una pregunta que te hace Berta Cecilia dice muy interesante al respecto, que si hay alguna articulación entre ciudades resilientes y universidades resilientes. ¿Ya está abierto? Está abierto. Hola, Berta. No sé si como tal hablar de universidades resilientes, creo que por la propia naturaleza de las universidades, al menos las que yo conozco, tienden a ser resilientes. Tienes una comunidad muy dinámica de universitarios. O sea, al tener tanto conocimiento, o sea, creo que es un ecosistema que permite la resiliencia de una forma natural, ¿no? Los estudiantes generalmente demuestran estas cualidades. Pero sí, al menos en la Ciudad de México, aparte, bueno, eso no lo mencioné de la pregunta anterior, bueno, sí, aparte de este vínculo con las comunidades institucionales, tenemos un fuerte intercambio con las universidades. O sea, de hecho, de los que les enseñé, el plan de resiliencia hídrica de la zona patrimonial es algo que está haciendo la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, porque definitivamente creemos que pues hay que sumar las capacidades de todos y eso es justo lo que nos da un proceso de construcción de resiliencia. Entonces, definitivamente nosotros no concebimos la construcción de resiliencia sin la participación activa de las comunidades. También la UNAM, a través del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, es uno de nuestros principales aliados. Finalmente es un acompañamiento ahí con ellos. Te pregunta Verónica Guerra, si nos puedes comentar algunas de las acciones de implementación y lo que quiere saber es conocerlas para darlas, valga la redundancia, para darlas a conocer con la gente y que se pueda participar. Se indica en la presentación algo de comunicación con los habitantes, pero no sé si en efecto se ha hecho algo o si se tiene contemplado hacerlo. Sí, o sea, en el tema de comunicación definitivamente, o sea, nosotros, como les dije, o sea, una parte importante de la agenda en la que tenemos que empezar a entrar más es en el tema de comunicación. La verdad, esto pues, siendo muy transparentes, ahorita como todavía no éramos un organismo de gobierno, teníamos recursos humanos muy limitados, había sido la verdad es que una limitante para entrar a este tema. Entonces, por eso es una de las cosas que se tiene y se va a meter en la agenda hacia el próximo año. Definitivamente, por ejemplo, en el plan de resiliencia hídrica sí ha tenido un componente de participación comunitaria con la gente de la zona, entonces a través de ellos sí se ha dado esta comunicación. Y también un poco con la organización que les mencioné, Make Sense, con ellos también hemos perseguido el tema de comunicación hacia la población, empezando por el qué es resiliencia, ¿no? Muchísimas gracias, Daniela. Hay preguntas sobre dónde se puede acceder a las metas y acciones. Les vamos a dar la liga y el documento de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México y ahí pueden consultar estas cosas. Nos dice, ¿con qué instancias se trabaja para llevar a cabo la implementación de Estrategia de Resiliencia de la Ciudad? Sí.
Sí, Pues, ya habías comentado algunas. sí, si quieres pues se trabaja, o sea, bueno, obviamente mucho con algunas de las secretarías del gobierno de la Ciudad de México. O sea, por ejemplo, trabajamos mucho con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con el sistema de aguas, obviamente con la Secretaría de Medio Ambiente, que nosotros estamos vinculados a ellos, con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Procuraduría, la PAOT, de ordenamiento territorial, mucho, o sea, principalmente todas con las que trabajamos son del gobierno de la Ciudad de México, no tenemos tanto. Empezamos a trabajar ahorita a nivel federal con la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, porque ellos están empezando también a entrar en el tema de ciudades resilientes, no en la Ciudad de México, pero a nivel del país. Y por supuesto, les digo, con universidades, con sector privado también hemos trabajamos con empresas como Veolia, Bain, McKinsey, ahorita se me fueron, y con ONGs, nuestros grandes amigos de Isla Urbana, que ya se lo repetí 20 veces, pero con ellos hemos trabajado muchos con The Nature Conservancy. Entonces sí, bueno, la verdad es que pues, se intenta ser bastante incluyente y incluir la participación de diversos sectores. Te preguntan ahora, Obed nos pregunta ¿qué nos puedes comentar de la presión que sufre la ciudad por los proyectos inmobiliarios? Bueno, y sobre todo como lo que les comenté antes, ¿no? O sea, nosotros, nuestro trabajo como agencia de resiliencia no tenemos injerencia en el tema inmobiliario, ¿no? Nosotros lo estamos atacando desde el trabajo de cómo se puede, lo que les decía de los SACs, de los sistemas de actuación por cooperación, cómo se pueden integrar algunos principios de resiliencia a ciertos distritos para mejorar las condiciones ahí y que se pueda disminuir la presión de los servicios por el sector inmobiliario. Por supuesto que ahora el sismo abrió todo un gran tema y pues bueno, nosotros estamos también participando en eso, pero no tanto de la verdad del tema inmobiliario, porque sí es un monstruo al que la verdad es que es un gran tema. Y nuestra participación es bastante limitada. Tenemos como un mandato que no nos permite entrar hacia el tema inmobiliario todavía. Ok, tengo muchísimas preguntas más. Vamos a ir leyendo, digamos, ya no quiero leerlas tanto de corrido, vamos a ir sorteando ahí, navegando entre las preguntas. De todas formas, como les comento, lo que vamos a hacer al final es que le vamos a entregar un reporte a Daniela y le vamos a pedir, a lo mejor no que conteste cada una de ellas, pero que nos pueda armar un par de párrafos englobando las inquietudes que ustedes están presentando. Alicia Castillo nos dice: hola, buenos días. ¿Por qué se decidió que el periodo de apropiación de la iniciativa por parte de los gobiernos locales sería de 2 años? De hecho o sea, con esto de las 100 ciudades resilientes, de hecho ni siquiera era de 2 años. Ellos dan financiamiento por 1 año. En el caso de la Ciudad de México, como es la ciudad más grande que tienen, decidieron aumentarlo a 2 años. ¿Por qué se decidió? Porque, bueno, también, a pesar de ser la Fundación Rockefeller, tienen recursos limitados y, pues, era lo que les alcanzaba para cubrir a 100 ciudades en ese tiempo. Un poco lo que hay detrás de esto, ya tú me dirás si me corriges si es necesario, es que tiene que haber un periodo en donde hay una inyección de financiamiento y de creación de capacidades por las agencias, pero eventualmente lo que se busca, como lo mencionaste, es que esto se institucionalice y sea apropiado por cada uno de los gobiernos locales con una mirada de largo plazo. Exacto, justo. Martín Sánchez Vilchis nos comenta: ¿cuál es el costo de la implementación de la estrategia? ¿Cuáles son las iniciativas de financiamiento para implementar la estrategia? Hola, Martín. Bueno, híjole, el costo como tal de la implementación de la estrategia pues varía porque dependemos del presupuesto que nos asignen para el siguiente año. La verdad, y se los puedo conseguir porque no, o sea, está por transparencia, pero no me sé el monto que se asignó para el año. El año pasado se dio financiamiento para implementar
10 acciones. Ahora, nada más aquí la cosa, nosotros no somos como tal, hasta ahorita no hemos sido agencia implementadora, porque como no somos parte de gobierno, el presupuesto que se daba para nosotros era para coordinar. Nosotros no tenemos acceso a financiamiento todavía para implementar ni un mandato. Ahora que se forma la agencia de resiliencia, ya se va a asignar un presupuesto que todavía no se aprueba, entonces todavía no se los puedo compartir, pero para el siguiente año estará aprobado, que ya como tal tendrá partes de implementación. Híjole, ¿cuáles son las iniciativas de financiamiento para implementar la estrategia? Bueno, por un lado ha sido financiamiento de la Secretaría del Medio Ambiente a través del Fondo Ambiental Público. Por otro lado, también tenemos, pues lo que les dije, o sea, los recursos que se han dado de la fundación de la iniciativa Ciencia de Resilientes a través de su plataforma de socios, y también hemos tenido acceso a financiamiento de otros socios como el banco, el BID, el Banco Mundial, son hasta ahora con los que hemos financiado las cosas. Y hay otros pasos, por ejemplo, está muy relacionada a la iniciativa Biofin, que ha buscado ver cuál es el financiamiento para biodiversidad. Ya ha estado, por ejemplo, trabajando en el cálculo de la implementación de la estrategia de biodiversidad, y a lo mejor un ejercicio interesante podría ser efectivamente cuánto cuesta implementar toda la estrategia de resiliencia en la ciudad. Vamos a continuar porque de verdad que les agradecemos mucho, nos encanta ver, digamos, el panel de preguntas lleno. Vamos a tratar de darle salida a a la mayor cantidad de preguntas que tengamos, así que manos a la obra. Dice, en el tema de la implementación del fondo de agua, ¿han pensado también trabajar con los pequeños usuarios del agua? Porque en este tema es importante que todos nos involucremos. Ana Patricia Alvarado Cruz. Sí, por supuesto que lo que se busca el modelo en el largo plazo es que sea algo abierto para todos. Se inicia con grandes usuarios porque, más bien, igual lo dije mal, los grandes usuarios son quienes dan en un inicio el capital semilla, y después se va a hacer un plan de financiamiento para los siguientes años donde puedan involucrarse varios. Y un tema ahí incluso sería, pero digo, y esto nomás lo digo al aire porque no es por supuesto nada seguro y porque es un tema que hay que llevar a la Asamblea Legislativa y echarse un round del tamaño del mundo, pero incluso porque en Perú ya se logró que se reflejen las tarifas de agua. O sea, que tú pagues 10 pesos más que se vayan al fondo de agua. Pero bueno, eso sería, híjole, un tema que ya no va a pasar esta administración y pues habrá que ver si se puede meter a la siguiente. Gracias, Dani. Nos hablan de Uruguay. Dice Sabrina, es comunicadora y le gustaría saber cómo trabaja en la comunicación en del proceso en los diferentes ámbitos. Ya más o menos algo nos habías platicado. No sé si quieres dar así 2 frases breves. Bueno, 2 frases breves es que como tal, una estrategia de comunicación todavía no hemos empezado. Se han comunicado igual estrategias de resultados de proyectos puntuales, como lo del índice de resiliencia urbana, por ejemplo, la creación de la agencia, el lanzamiento de la estrategia, pero como tal falta la construcción de una estrategia sobre resiliencia, una estrategia de comunicación sobre resiliencia. Ahora, desde Caracas, Venezuela, nos dicen, ¿qué planes específicos se tienen proyectados para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, partiendo de la importancia porcentual que poseen los automóviles en materia vehicular en la Ciudad de México? Bueno, ahí la verdad, la Agencia de Resiliencia sí no está trabajando. Eso es algo que lleva la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Ellos tienen el plan de acción climática que tienen que cumplir con ciertas metas. Te mentiría si te dijeran números exactos, desconozco, pero por supuesto tienen, se ha metido el hoy no circula, la verificación vehicular. Creo que ahí sí. Muy bueno sería revisar la página de la Secretaría del Medio Ambiente y ellos tienen el inventario de gases, el inventario climático, y ahí se puede revisar puntualmente las acciones. A ver, rápidamente, ¿qué nos puedes platicar de si se ha incluido las cuestiones de pérdidas de diversidad biológica? Híjole, ese es un gran tema. La verdad, no, nos falta incluir mucho más el componente de biodiversidad, de diversidad biológica en la estrategia de resiliencia. Por supuesto, o sea, sí se habla de resiliencia urbana, pero no consideramos que sí es un tema al que nos falta entrarle. La verdad, como les dije, la estrategia de resiliencia no es perfecta, no, le falta trabajo. Agarramos los principales, digo, en este tema
se ha trabajado indirectamente, por ejemplo, con las cosas como el fondo de agua y la protección del suelo de conservación, que bueno, obviamente indirectamente se está contribuyendo a la conservación pero como tal sí nos falta incluir el tema de biodiversidad y también creo que es un gran tema y no tengo la respuesta, pero para pensarle de pues, qué es la biodiversidad urbana. Gracias, Daniela. Nos dicen, si nos puedes mencionar las acciones que se tienen relacionadas con la inequidad social, Rocío Luz. Bueno, realmente las acciones de la inequidad social creo que podríamos decir que son prácticamente todas, porque, y esa es una de las grandes cosas y el gran reto para la construcción de resiliencia es crear una ciudad equitativa. O sea, el tema de agua, todo tiene que ver, bueno, no todo, pero gran parte tiene que ver con la inequidad en el acceso, la inequidad en la calidad. El tema de planeación urbana tiene que ver con la inequidad en todo, en el acceso a servicios, etcétera. La inequidad, por ejemplo, en el tema institucional, pues no se refleja para todos. La inequidad en el acceso a, por ejemplo, a seguros también es un gran tema. En movilidad es otro tema de inequidad, o sea, el sistema de transporte consolidado solo lo puedes ver en un mapa, si lo sobrepones con el mapa de la mancha urbana, no atiende a la gran mayoría de las personas. Entonces, creo que el tema de inequidad lo vemos reflejado a lo largo de toda la estrategia. Bueno, nuestro gran recurso limitante ahora es el tiempo. Vamos a empezar a cerrar. Vamos a dar 3 más. Estamos como en 5 minutos más o menos. Y empecemos a cerrar. A ver, te preguntan, ¿qué mecanismos educativos, Mario Mendoza, qué mecanismos educativos usted recomienda de acuerdo a sus experiencias en México para aplicar y trabajar en resiliencia? Bueno, es que, bueno, creo que son, por un lado, educativos, o sea, creo que tendríamos que acotarlo un poco a qué nivel educativo estamos hablando. Si somos nosotros, pues sí, hay muchos recursos que yo les puedo compartir. Educativos en términos de, por ejemplo, población general de resiliencia. Como tal, ahorita nuestra participación comunitaria ha sido limitada, pero sí estamos en el proyecto que les conté, por ejemplo, el Cerro del Peñón. Se va a tener el componente educativo, que cómo se va a trabajar en las escuelas con los niños para entender la gestión de riesgos y entender cómo se construye resiliencia, lo que les decía, esta construcción de resiliencia que parte desde yo cómo me hago más resiliente para yo hacer a mi comunidad resiliente. Gracias. Eliezer tenía la mano levantada, nos hizo favor de escribir su pregunta y dice así: en el marco del enfoque de gestión de cuencas hidrográficas, uno de sus objetivos es transformar las relaciones de poder dentro de los territorios. ¿Cómo se va a transferir la capacidad de la toma de decisiones para grupos locales como asociaciones de vecinos, organizaciones comunitarias, etcétera, y que no sean los grandes grupos de poder transnacionales, grandes empresas que sigan controlando ciertas dinámicas urbanas, en especial los futuros escenarios de resiliencia? Bueno, en este caso yo pienso en el ejemplo del fondo de agua, que si bien tenemos el capital, o sea, lo que les digo, de los grandes usuarios de agua, que son grandes empresas, las acciones se están desarrollando en predios de ejidatarios y es la gente, o sea, esto no se puede hacer sin el consentimiento de ellos. Este ha sido un proceso de mucho trabajo que lleva haciendo la SEDEMA ahí, en el suelo de conservación, en la comunidad de Topilejo particularmente, donde se han acercado a la gente de la comunidad, donde han participado en las asambleas locales, donde ya llevan años trabajando este proceso, los proyectos de monitoreo comunitario. Entonces, se ha desarrollado cierta confianza como en las instituciones y ahora están interesados en que se implemente el fondo de agua en sus predios, porque son sus predios, pero con su autorización y ahora sí que con sus reglas. Nosotros no se va a imponer nada. Esto ha sido un trabajo a la par con ellos. Luis, vas a tener la suerte de cerrar esta sesión de preguntas y respuestas. Nos manda una pregunta escrita, Luis Gómez, y dice: un aspecto de fundamental importancia en los planes de resiliencia urbana es la continuidad en el tiempo de los mismos. Planes a mediano y largo plazo, lamentablemente, debido a los cambios políticos, pueden suspender o no dar continuidad a la estrategia de resiliencia de la administración precedente. No entiendo cómo la Ciudad de México ha creado una propia ley de resiliencia, ya que normalmente las ciudades no pueden emitir leyes. ¿Favor de ampliar?
Ok, uno, sí, esa también es nuestra principal preocupación, la continuidad en el tiempo. Por supuesto, la resiliencia es un proceso y es un proceso que para ver resultados se tiene que ver en el largo plazo. Nuestra principal preocupación, por supuesto, viene el siguiente año. ¿Qué va a pasar? Nosotros, como estamos tratando de atender este tema, es a través de vinculación y alianzas por eso con otros sectores, o sea, por eso con nuestra vinculación con la academia, con la sociedad civil y con el sector privado va a ser crítica porque creemos que ellos son los que nos pueden dar la fuerza para que los procesos de la estrategia de resiliencia sobreviva. No sé si yo voy a sobrevivir a ese cambio, el director de resiliencia puede que no, pero la visión que se va a establecer sí, y los proyectos sí, son proyectos por eso a largo plazo, que se les está tratando de garantizar un financiamiento antes del cambio de sexenio para que se pueda lograr esta continuidad. Y nada más, no se ha creado la ley de resiliencia. Está una propuesta para crearse, pero no, todavía no se crea. Y pues, sí. En términos de la división política y de lo que estamos platicando, la Ciudad de México por sí misma es una entidad federativa. Es la capital del país y tiene autonomía. México está conformado en una federación y tiene autonomía como los otros estados de la República. Por lo tanto, es capaz de emitir leyes a nivel local. Tiene un propio Congreso local. Entonces, bueno, ahí podría estar parte de la respuesta de por qué la propuesta de la ley de resiliencia y en qué modalidad estamos pensando que sí puede emitir leyes la ciudad, siendo una entidad relativamente autónoma de la federación, ¿no? Con esto cerramos. Yo quiero agradecer muchísimo a Daniela por compartir su tiempo y esta presentación que ha sido realmente enriquecedora. Te voy a dar la oportunidad para que en 2 minutos, si quieres transmitir alguna reflexión final, algún mensaje a nuestros participantes, y ya después yo entro con la parte final de qué sigue y cerramos este seminario en línea. Adelante, Daniela. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, como una última reflexión, si ya hablamos que como tal, pues la resiliencia es un proceso que se construye, nos hemos enfrentado que es algo a veces muy difícil de pensar, porque pues al ser un proceso muchas veces no es tangible, se encuentran principios, yo sé que ustedes trabajan con los principios del Resilience Institute de Estocolmo, pero también están los principios de la Rockefeller, están los principios de Clay, en fin, existen varios, y al ser eso, pues claro, no existe una lista de puntos críticos que debe de cumplir un principio, y nosotros lo único que nos llevamos es que al buscar la resiliencia, al hablar de resiliencia, es simplemente maximizar los beneficios, o sea, aquellas iniciativas que te cubren múltiples beneficios son los que tienen un mayor valor hacia la resiliencia. Muchísimas gracias, Daniela. Te agradezco tu tiempo. Es un poco diferente estarle hablando a la computadora en vez de verlos a todos. Ojalá los pudiéramos ver cara a cara a todos, pero bueno, la tecnología nos ha permitido acercarnos y tenemos una amplia participación en este seminario en línea. Como ustedes saben, vamos a publicar la grabación del seminario web en nuestro canal de NBSAP en YouTube. El enlace de grabación del webinar junto con la copia de la presentación también se va a publicar en el panel de anuncios de la sala de cursos de conservationtraining.org. Y se va a enviar por correo electrónico a todos los que están registrados en el curso. También se va a publicar en la página de inicio del foro de NBSAP. No se olviden de visitar la página de inicio del foro NBSAP para resúmenes de los cursos semanales que han estado siendo publicados por los facilitadores, por nosotros los facilitadores, en cada idioma. Y no duden en ponerse en contacto conmigo para cualquier pregunta o apoyo. Ya para terminar, les voy a comentar que el foro NBSAP es una asociación mundial para apoyar el desarrollo y la implementación de estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad efectivos. Está alojado por la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. No se olviden de seguir el tema NBSAP de Resiliencia para el Desarrollo. Espero que todos ustedes hayan disfrutado de esta sesión, que tengan un buen día o buena tarde y esperamos su participación activa en el curso. También, por supuesto, nos conectamos virtualmente la próxima semana en el seminario en línea del martes. Gracias a todos, que tengan un excelente día y los esperamos en la parte de discusión en línea del curso y adelante con su lección la lección de la semana 2. Gracias, hasta luego. Adiós.